Es difícil estar acá, ya todos sabemos por qué, es muy difícil, pero entendiendo que si nos aferramos al amor de Cristo, nada nos va a separar de Él. Y no quiere decir que no tendremos aflicciones, tribulaciones, todo, podemos tener todo en esta vida, pero aferrado al amor de Cristo, Dios nos dice que saldremos victoriosos. Hace un mes y medio, dos quizás, vino a predicar el pastor Cristian. ¿Se acuerdan Cristian, el gringo? Bueno, yo estaba ahí tocando la batería y Dios me dice: este tiempo que viene, aférrate a mí. Y Dios me decía: aférrate a mí, porque este proceso que vas a pasar, que van a pasar, tenés que estar aferrado a mí, porque si no, te vas a caer. Yo no entendía, pero sí entendía y no quería saber lo que Dios quería hacer. No quería escuchar, no quería. ¿Pero por qué? Porque quizás Dios nos va avisando y nos va diciendo lo que iba a pasar. Y bueno, pasó el proceso de toda la enfermedad de mi mamá, el final de su enfermedad, el cual fue difícil, es difícil día a día, pero entiendo que como Dios me dijo, y gracias a Dios que me avisó y me guardó y me dijo: Miguel, creo que un poco porque sabía que yo soy bastante enojón y bastante impulsivo. Inclusive mi vieja, cuando estaba internada, me decía: no te enojes con Dios. La Marisa ya sabía lo que Dios le había dicho a ella también. Y ella decía: no te enojes con Dios. Ante todas las cosas, no te enojes con Dios. Y yo decía: pero yo me quiero enojar, necesito enojarme, yo estoy enojado. En el grupo que tenemos los hermanos, yo estoy enojado. Y Dios me sigue hablando encima. Y por eso realmente entendí que Dios me habló en el silencio de mi alma, porque yo no quería orar, no quería acercarme a Dios en este tiempo. Estaba bastante enojado, pero Dios me habló. Y cuando Dios te habla, es para que se reviertan las situaciones. Cuando Dios te habla es para que te edifiques, es para que crezcas. Iglesia, es necesario que nos crezcamos. Y quiero hablar hoy, esto fue una simple introducción, para que entiendan el porqué de este mensaje, el porqué de lo que voy a predicarles hoy. Hoy quiero hablar entre la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo de Dios. Creer en Dios, muchos podemos creer. Y ser un discípulos depende de nosotros. Depende de vos. Un creyente es aquel que: che, vos que sí, yo creo en Dios. Sí, conocen quizá la Biblia. Pero Jesús no nos llamó a ser creyentes. Nos llamó a ser sus discípulos. Creyente es, por ejemplo, estaban los que estaban con lepra, eran 10. ¿Los sanó a los 10 o no? Porque ellos fueron y creían en Dios. Pero uno solo volvió para darle gracia y cumplir lo que Dios había dicho. Jesús le había dicho. Ese fue un discípulo. Él volvió. Los otros 10 creyeron en Dios. Los otros 9. Pero hubo uno que volvió y se postró y le adoró. Ese fue un discípulo. ¿Sí? Y dice, vamos al libro de Marcos 8. Hay muchos ejemplos, ¿no? De esos que tenemos a María cuando no deja que la apedreen. Esa fue una discípula. Pero Jesús hizo muchos más milagros. Pero no todos se volvieron y le siguieron. Pero no todos dejaron su vida para seguir a Dios. ¿Me entienden? Y dice así, en Marcos 8, 34. ¿Lo tienen? Amén. Yo voy rápido y predico cortito y al pie. Cuando estábamos los sábados, las reuniones eran cortitas, se adoraba mucho y eran cortitas el predica. Para que todos entendamos, inclusive yo. Dice Marcos 8, 34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Perdón, yo estoy leyendo en una versión que es lenguaje actual. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado,
El Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de sus padres con sus santos ángeles. Acá Jesús le habla a una multitud que inclusive si leemos más arriba, es la misma multitud, estuve viendo, es la misma multitud que le viene siguiendo cuando hace el milagro de los panes y los peces. Dice que se va y la multitud lo seguía. La multitud seguía a Jesús y donde iba Jesús estaban. Esos creían, por eso lo seguían. Creían porque habían visto sus milagros, creían porque habían visto la multiplicación, porque habían sido saciados cuando tenían hambre. Muchos creemos en Dios porque vimos sus milagros, vimos sus manos. Dios nos ha sacado de un lugar, nos ha puesto en otro. Pero fíjense Jesús no le dijo, sí, síganme porque van a seguir sin hambre, síganme porque ustedes no van a tener hambre, síganme porque yo voy a seguir haciendo milagros, voy a seguir sanando manos, voy a seguir estirando piernas, sanando sus corazones rotos. No, Jesús no necesitaba eso. No necesitaba de esa multitud Jesús. Jesús necesitaba discípulos. Jesús necesitaba discípulos. Y por eso le dijo, si alguno de ustedes, a la multitud de los discípulos, quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. No le dijo, seguime porque te voy a dar el mejor auto, la mejor casa. Son añadiduras. Esas son añadiduras. Le dijo, ¿alguno quiere seguirme? Bueno, deje todo y sígame y predique el evangelio. Si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. La buena noticia es el evangelio. Jesús le dijo, hey, multitud, sí, son muchos, hice los milagros, los vieron. Ya hice el milagro en tu vida, así te dice Dios también. Me dijo a mí, ¿ya viste milagros? ¿Querés ser mi discípulo? Deja tu manera egoísta de vivir. Deja lo que tenés, deja tu comodidad. Y quiero decirte algo que fui notando acá. Cuando te das cuenta que son más las preocupaciones o los problemas terrenales, por así decirlo, debes darte cuenta también que estás ocupándote de las añadiduras y no de ser un discípulo de Dios. Cuando tus preocupaciones sean cosas banales, terrenales, tenés que darte cuenta que estás dejando de ser un discípulo de Dios. Porque un discípulo de Dios se encarga de las cosas que Jesús habló. Se encarga de predicar, de sanar, de salvar, de llevar la palabra de Dios. Yo solamente quiero decirte que hoy es una mañana para que aprendamos a ser discípulos de Dios. Quiero invitarte a que seas un discípulo de Dios, no un creyente de Dios simplemente. Quiero invitarte a que prediques el evangelio, a que salgas de tu comodidad, a que salgas de tu estatuto, a que salgas de lo que tenés. Dejándolo todo le siguieron, dice. Dejándolo todo lo siguieron. Sí, si tenés que dejar tu casa, tu terreno, tu auto, tu vida por Dios, vale la pena. Vale la pena. Fuimos a un congreso la semana pasada y decía, una de las palabras era, si Dios cuida de las aves, cuida de las semillas del campo que después van a ser quemadas, ¿cuánto más nos va a cuidar de ustedes, de nosotros? Y mientras leía para preparar esta palabra, leí, buscaba. Y Dios me decía, necesito que dejen todo y me sigan. Necesito que dejen todo y me sigan. Pero Dios, y sí, y estoy preocupado por esto, por lo otro, esas son añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Y Dios me decía esto, cuando tu cabeza y cuando vos estés pensando, y yo estaba pensando mucho en estos problemas, esto es lo que tengo. ¿Por qué te preocupas por las añadiduras y no por ser mi discípulo? Me decía Dios. Y realmente, cuando ustedes piensen más en los problemas terrenales, es porque están dejando de ser sus discípulos. Y Dios te llamó para ser su discípulo. Con 12 discípulos transformó el mundo. No necesita muchos. Iglesia, es necesario que nos levantemos. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Cuando leí esta pregunta que hace Jesús, entendí que lo importante es que haga lo que Él me dijo, lo que Él me mandó, que salga de mi comodidad. Iglesia, tenemos que salir de la comodidad de nuestro estatuto. Amén. Amén. ¿Me están siguiendo? Quiero que leamos Lucas 5, 1. Y voy a poner un ejemplo de cómo llamó Jesús a sus discípulos.
¿Lo tienen? Esto no es un reto, al contrario, es para que creamos un poco más, para que aumentemos nuestra fe, es para que sigamos creyendo en Dios. No es un reto. Yo no lo tomé tampoco como un reto, sino que una transformación a nuestras vidas. ¿Me entiendes? Una transformación en mi vida. Oh, pero yo estoy haciendo esto, yo tengo que trabajar 8 horas. Bueno, sí, y si Dios te dice que trabajes 6 horas, le dediques a predicar, ¿qué vas a hacer? Vos tenés que empezar a establecer el reino de Dios, el reino de los cielos en tu vida. Tenemos que establecer el reino de los cielos en nuestra vida. Y establecer el reino de los cielos es poner en primer lugar. Primero del trabajo, en primero de la familia, en primero de mis hijos, en primero de lo que yo necesito. Eso es aferrarse a la vida y no aferrarse a Dios. En cambio, si ponemos en primer lugar el reino de los cielos, Él va a hacer las cosas. Sí, si éramos locos, sí. A Pablo lo llamaban loco. Ponía en primer lugar porque se había encontrado cara a cara con Cristo. Se había encontrado, le había sido revelado Cristo. Dice así Lucas 5. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Simón estaba creyendo, creía en Dios porque había visto las obras. Pero fíjense la transformación de este hombre. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas que estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tenga miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Creía, pero cuando vio el milagro se presentó y ahí vio y entendió que estaba delante de Cristo. Él creía: sí, yo pecho las barcas, vamos, lo voy a echar las redes en tu nombre. Voy a echar las redes. Muchas veces nos encontramos lavando las redes ahí al costado. Como ya está, ya no tengo más nada para hacer. Inclusive este es el mismo Pedro que después vuelve cuando Jesús es crucificado, vuelve a su tarea habitual. Pero yo quiero decirte 2 cosas hoy. Hoy Jesús te llama para que dejes todo y le sigas. Y Jesús lo mete a Pedro al agua, los vuelve a mandar al agua, los vuelve a mandar a la barca. Y ellos ya sabían: yo soy pescador. Yo no soy pescador. Todo el mundo sabe que si va a pescar conmigo, no va a pescar. No vamos a sacar nada, no sé por qué, pero mi hermano y yo no pescamos, no sabemos pescar. Tenemos las cañas, tenemos los anzuelos, pero no sabemos pescar. Es así. Vamos a pescar, no me inviten, chicos. No soy bueno. Y Jesús los ve, que ellos estaban lavando las redes, que ellos estaban ahí al costado, porque ya no habían pescado nada. Y le dice: vamos. Y ellos creyeron, dijeron: bueno, voy a ir, vamos a tirar las redes. Y ven el milagro. Quizás muchos de nosotros ya vimos el milagro en nuestra vida. Pero cuando volvés a la tierra firme, porque yo puse la barca, el agua, donde no depende de vos, donde tus pies, no depende de tus pies, de tu seguridad, donde conociste a Dios por algún milagro. Pero cuando volvés a tierra firme, tenés 2 opciones. Pedro podría simplemente haber agarrado, bueno, gracias Jesús, pum, los pescados, los peces, y vendido, y haber vivido quizás, no sé, 1 mes, 2 meses, haberlo vendido. Porque él era pescador. El pescador saca los pescados, los vende y vive de eso. Habían hecho una pesca milagrosa. Tenía esa opción cuando llegó a tierra firme, ¿o no? ¿Qué podría haber dicho? Gracias Dios, gracias Jesús. Pero no, se postró delante de Jesús y lo siguió. Tenés todo para seguir tu vida normal esta mañana o para empezar a caminar como Jesús, como discípulo de Jesús. ¿Sí? Y Pedro dijo: bueno, te voy a seguir. Quiero leer acá al final.
Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ya no está hablando otra vez de dejar todo. Eso es ser un discípulo. Ahí empieza a ser Pedro, discípulo de Jesús. Dejó todo. No es que mañana vamos a dejar de laburar. Si Dios me lo permite, sí. Amén. ¿Quién quiere dejar de laburar? Yo quiero dejar de trabajar. Y eso que soy joven. ¿Vos también, Dani? Bueno, ¿ves? Dejaron todo y le siguieron a Jesús. ¿Saben por qué? Porque sabían, habían visto dónde iba a estar el sustento, dónde iba a estar lo bueno de su vida. Y no importa cómo vengas a Jesús, no importa qué tan pecador eres, no importa si te la mandaste ayer, antes de ayer, importa que quebrantes tu vida delante de Cristo. Pedro le dijo, soy pecador, aléjate. Y Jesús no miró eso. Jesús miró lo que quería hacer con Pedro y Jesús mira qué quiere hacer con tu vida. Jesús te prometió cosas y muchas veces las dejamos pasar porque nosotros mismos nos examinamos en vez de dejar que Dios nos examine cuando nos presentamos delante de Él. Esa es la diferencia. Gente, iglesia, hay un tiempo nuevo. Yo creo que hay un tiempo nuevo, un tiempo de gloria. Y Pedro y estos empezaron a ser los discípulos y dejaron todo y siguieron a Jesús. Y voy a ser reiterativo en esto, dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo siguieron a Jesús. Lo siguieron a pesar de todo, y ya vamos a leer otros versículos en cuanto vemos que realmente pasan cosas que son adversas a lo que uno piensa. Si yo estoy siguiendo a Dios, ¿por qué me va tan mal? Dios te dijo que tenía que ir bien simplemente. Dios te dijo que lo dejes todo y le sigas a pesar de todo. Voy terminando, yo no predico mucho. Vamos a 2 Corintios 11. Iglesia de un tiempo nuevo, créalo, porque Dios va a derramar su gloria. Los discípulos caminaban y la gente sabía que eran discípulos de Jesús. Cuando a Pedro lo vieron, cuando iban a... Sí, hablo mientras ustedes buscan. Cuando a Pedro lo vieron cerca de cuando Jesús iba a ser crucificado, dijeron, vos sos uno de ellos. A mí me encanta Pedro porque Pedro era, por ahí digo el Miguel, el que se enojaba, el que peleaba, el que cortaba la oreja. Era como Jesús porque él vivía como Jesús. Te vimos con él, le dijeron. ¿Lo tienen? 2 Corintios 11, acá habla Pablo, que Pablo es asombroso, wow. Pablo no estuvo con Jesús, era seguidor, era de los que perseguían a los cristianos. Y se les fue revelado Cristo. Se les fue revelado Cristo. Se les fue revelado Jesús y el Evangelio. Quedó ciego un tiempo. Y ahí empieza y cambia. Y también, fíjense Pablo. Escúchame, 2 Corintios 11, 22 dice, ¿son hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he visto, yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables de veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Hago una pausa acá. En la otra versión dice 40 menos 1. Estaba comprobado ya en esa época que si daban 40 latigazos el cuerpo no aguantaba más y moría. A Jesús también le dieron 39 menos 1, ¿sabían? 40 menos 1. 39 menos 1. Ya me confundí. ¿Ve? Eso por cambiar de versión y hacerme el moderno. 40 menos 1. Si te daban 40 estaba comprobado, morías. Fíjense lo que hice, 5 veces, 3 veces, 5 veces. Pablo acá, en este capítulo, está sacando y dice, un poco me glorío de lo que hice. Pero fíjense lo que hizo Pablo y entender que eso es ser un discípulo de Dios y muchas veces a la primera de cambio ya dejamos de a Cristo, ya dejamos de seguirlo. Ya no nos levantamos temprano porque nos dio frío, nos dio sueño, nos dio calor o me fui al río. Sigo. Sí, perdón, no estoy, esto es para edificación, ¿no? En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombre
hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzos y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil? ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Yo cuando leí ayer anoche esta palabra, realmente me quebranté porque dije, Dios, quiero aprender a saber que vos sos mi sustento, a que vos me vas a mantener, a que yo necesito vivir, Dios, y necesitamos vivir sabiendo que Dios va a ser nuestro sustento, que no importa lo que esté pasando, Dios nos va a sostener. Esta era la fe de Pablo. Fíjense lo que dice, no han querido matarlo, han apedreado. Y nosotros apenas nos tiran una piedrita, un comentario, un no saludo o algo, ya dejamos todo. Quiero decirte algo, iglesia, es necesario que nos levantemos como Pablo. Pero ¿saben qué? Pablo conocía a Cristo, se le había sido revelado. Se le fue revelado a Cristo. Entonces él entendía y decía, si lo hago porque estoy predicando el Evangelio. Y dice lo que dice en Marcos. Estaba perdiendo su vida, pero ganando una celestial, ganando la vida eterna, la vida que Dios te prometió. Dios no nos prometió esta vida pasajera, esta vida llena de vanidades, de cosas que son lindas y de cosas que son tristes. No, Dios te prometió la vida eterna y para ganar esa vida eterna tenés que dejarlo todo por Cristo. Eso es lo que Dios te prometió, eso es lo que Jesús nos vino a traer, eso es lo que Jesús hizo. Jesús también le pegaron, le tuvo latigazos. Empezó predicando en un lugar, lo rechazaban, se iba a otro. Van a sufrir penalidades por Cristo, van a sufrir. Fíjense todo lo que hizo Pablo. Yo leí esta palabra y realmente quebrantaba mi corazón. Y entendí también cuando mi mamá me decía que quisiéramos ser como, ojalá fuéramos como Pablo. Porque ¿saben qué? Discutíamos mucho con mi vieja sobre cosas de la Biblia. Yo la hacía renegar en realidad. Pero entiendo esto, que tenemos que ser como Pablo, dejar nuestra vida para empezar a seguir la vida de Dios. Si Dios te llamó a ser misionero, ¿por qué no estás siendo misionero? Si Dios te llamó a ser predicador, ¿por qué no estás predicando? Si Dios te mandó a que prediques a tus hijos, ¿por qué no le estás predicando a tus hijos? Si Dios te mandó a que prediques el Evangelio, ¿por qué no estás predicando el Evangelio? Si Dios te dio dones, talentos, ¿para qué lo estás usando? ¿Para qué estás desperdiciando tu vida? ¿En qué estás desperdiciando tu vida? ¿Cosas propias? ¿En añadiduras? Las añadiduras Dios ya las sabe, ya te las da. No tiene drama con eso. Pero empecemos a invertir y a predicar, e invertir en el reino de los cielos y a ganar nuestra alma. Porque nuestra alma es la que va a ir a la vida eterna. Y eso es lo que Dios nos dice, nos prometió. Jesús cuando vino al mundo no vino a decirte, todo te va a ser fácil. No, bienaventurado por mi causa, y siempre lo digo, vos vituperan, digan toda clase de maldad, de mentiras. Iglesia, es un nuevo tiempo en que nos tenemos que levantar siendo discípulos de Dios, no siendo solamente creyentes. El creyente quizás va al cielo, pero el creyente no da su vida por Cristo. Y Cristo sí la dio por vos. Esto que tenemos acá. ¿Saben qué es esto de la Santa Cena? Es la vida de Cristo. Él es Cristo dado por nosotros. Y Pablo sufrió todo esto porque amaba a Cristo. Se le había sido revelado. Necesitas que Cristo se revele más en tu vida. Más intimidad. Y esto también, cuando primero me daba a mí. Inclusive Dios me decía, ¿estás enojado? ¿Por qué? ¿Te duele? ¿Por qué? Si yo siempre te dije que esto podía pasar, pero que si vos te aferras a mí, nada nos va a separar, te va a separar de mi amor. Nada nos va a separar de Cristo. Pero debemos aferrarnos a Él. Debemos seguir la vida que Cristo nos dio. ¿Saben qué? Muchas veces por la rutina, porque bueno, yo tengo que jugar al básquet, me pongo de ejemplo yo, ¿no? Tengo que hacer esto, lo otro. Dejamos de orar, de ayunar, de buscar, de venir a los miércoles a la iglesia. Y digo los miércoles porque quizás es como que lo tenemos pasado por alto, porque los miércoles salgo del trabajo justo. O yo, por ejemplo, los miércoles entreno.
¿Es más importante eso que Cristo? Ahora te quiero hacer otra pregunta. En tu vida, en tu diario andar, ¿a cuántas personas le hablas de Dios? ¿Cuántas veces dejas tu rutina para predicar de Cristo? Y no digo que de acá nos van a pegar latigazos, porque no. Pero ojalá diéramos un poquito así de lo que dan aquellos que transforman el mundo por Dios, para Dios. Y quiero ir cerrando con 1 Pedro 1:3. Hicimos un mínimo paseo por la Biblia. ¿Me están siguiendo? Si no me están siguiendo, después lo pueden ver en YouTube. Entendiendo que tenemos que ser, y Cristo se tiene que formar en nosotros, dice su palabra. Y para que Cristo sea formado en nosotros debemos cada día estar con Él. Debemos vernos en un espejo cara a cara. Dice en 1 Pedro 1:3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos acá han nacido de nuevo? Amén. ¿Hemos nacido de nuevo? Amén. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Para quién es la herencia? Para mí. Empiece hágalo personal. Porque el llamado de Dios para tu vida y el tratado de Dios que tiene para tu vida es personal, es tuyo. No va a ser de otro. Si Dios te mandó a hacer algo, tenés que hacerlo vos. Si Dios te mandó a predicar, predica vos. Si Dios te mandó a edificar iglesias, edifica las iglesias. Si Dios te mandó a edificar tu casa, edifica tu casa. Lo que Dios te mandó a vos lo tenés que hacer vos. No es para otra persona, No hay otra opción. Sos vos. No hay otra opción, ¿Y saben qué? Si hoy vinieron a buscar un milagro, bienvenido sea. Pero después del milagro empiecen a caminar como Cristo. Va a haber milagros, sí, Dios da milagros. Son añadiduras. Son añadiduras. Dios te lo va a dar. Dios te va vos viniste con una petición, pedísela porque esta mañana Dios va a hacer milagros, sí. Pero seguí a Cristo. Seguí a Cristo. Tenemos esa herencia. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Cuando tengan que soportar, ¿qué? Muchas pruebas. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cuántos quieren que Dios pruebe su fe? ¿Cuántos quieren que Dios pruebe su fe? ¿Estás seguro de lo que están diciendo, no? Fíjense lo que están diciendo. Están haciendo, levantando su mano en pacto, en un trato. Dios lo vio, lo vi yo. Está filmado, hay cámara. ¿Cuántos quieren que Dios pruebe su fe? Dios te prueba la fe para que tu vida alcance la vida de Cristo. Dios prueba nuestra fe para que alcancemos esta herencia incorruptible que Dios nos promete. Y la fe es probada como el oro. El oro, vieron que le tiran fuego y está ahí, orfebre. Siempre digo el alfarero, es la orfebre. Ayer lo leí y lo googleé. Porque digo el alfarero y no encontraba la palabra, digo, qué raro. Y después viste que en Google abajo te salen como sugerencias y no, este era el orfebre. El orfebre está ahí mirando, apenas sale una mugre, pumba, la saca. Y si pasa tiempo el oro se echa a perder, la plata también se echa a perder, ¿sabían ustedes eso? Que si le deja de más a la plata queda negra. Yo creo que a mí me dejaron de más, por ejemplo. A mí me dejó un poquito más, bueno, quedó un poquito tostadito. Pero que nuestra vida y nuestra fe sea probada como el oro, quiere decir que estás haciendo las cosas que Dios quiere. Quiere decir que tu vida va encaminada a ser como Cristo. Te quiero decir algo, una cosa más. Si estás quieto, no se te está moviendo la estantería en Dios, es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que tu vida sea chata en Dios, porque no afectas a nadie, no lo molestas, no estás haciendo nada. Entonces, déjalo quieto.
Ahora, cuando vos te levantas, querés predicar, querés orar, querés buscar a Dios, quizá vengan pruebas, pero esas pruebas son para que vos las pases y que Dios te dé la herencia eterna, incorruptible, que te prometió, que Él te prometió. No te lo prometo yo, no te lo promete el pastor, no te lo promete un cartel, no te lo promete nadie, te lo prometió Dios al dar la vida de Jesús por nosotros. ¿Me siguen? Perdón si voy muy rápido. Entonces su fe, el permanecer firme de tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Les quiero decir algo. Después de que tu fe es probada, Dios te puede usar para su gloria. Después de que tu fe es probada y vas a seguir siendo probada, Dios te va a derramar su gloria en tu vida. ¿Sí? Dios va a derramar su gloria en tu vida. Dios te va a usar para su gloria. Vas a crecer, vas a ir en aumento. Porque así son los hijos de Dios, así son los discípulos, así son los que creen en Dios, los locos por Dios. Locos para algunos, pero poder de Dios, para los que en Él creen. ¿Me están siguiendo? Entonces, Dios va a derramar una gloria mayor. Y yo lo creo, y yo creo esta palabra, y yo sé que Dios va a derramar una gloria mayor en la iglesia, en mi vida, en la vida del pastor, en mis hermanos. A través de este dolor, Dios se va a manifestar, Dios va a crecer en nosotros, Dios va a derramar su gloria. ¿Saben qué? Y no sé cómo decirlo, pero cuando dice, habla de la Santa Cena, dice la noche que fue entregado, porque yo recibí esto, dice Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, y yo le hablaba de esta prédica, le decía esto a mi papá, que esto Dios me venía hablando, en todo el tiempo que no quería orar, y la noche que fue entregado, Jesús ya sabía que iba a ser entregado, porque esa noche Jesús lloró lágrimas de sangre, la noche que fue entregado tomó el pan, partió el pan, lo que vamos a hacer hoy. ¿Saben qué hizo Jesús? Terminó de cumplir su propósito en la tierra, a pesar de que sabía que estaba sufriendo por dentro, estaba llorando, estaba siendo traicionado por uno de sus discípulos. Estaba cumpliendo el propósito, estaba culminando su propósito. ¿Y qué pasó después de que Jesús hizo eso? Empieza todo lo que sería el final del propósito de Jesús. Pero eso llevó gloria, gloria eterna, y hoy estamos acá por eso. ¿Me están siguiendo lo que le quiero decir? Que Jesús soportó ese dolor para que hoy nosotros podamos tener salvación. Nosotros debemos amar así a Cristo y a Dios, diciendo: Dios, yo soporto este dolor para que muchos puedan conocerte, para que tu gloria pueda ser manifestada. Ese dolor, ese sufrimiento de Cristo llevó la gloria más grande que pueda haber, que es la gloria de la salvación y del perdón de todos los pecados a aquellos que creen en Él. Y somos purificados, somos justificados a través de su sangre. No importa lo que estés pasando hoy, importa si vas a seguir a Cristo. Y si estás y te sentís tibio, frío, como que no sabes de qué lado del ejército estás, si estás para un lado o para el otro, no importa. Hoy quiero decirte que te acerques y quieras ser como Cristo. Que hoy Cristo está siendo revelado a tu vida y se va a revelar con poder y peso de gloria. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Entonces, entendamos esto. Se trata de dar la vida por Dios, no solo de saciarse, no solo de venir un domingo, un miércoles. Se trata de dar la vida por Dios, así como Jesús la dio por vos. Amén. ¿Creen esta palabra? Amén. Entonces, iglesia, entendamos esto. Después va a haber gloria. Después va a haber gloria. Un poquito probada la fe, Dios va a derramar gloria. Dios, pero otra vez sí, Dios va a derramar más gloria. Pero me duele, Dios, pero yo quiero derramar gloria. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y para qué pasa esto, Dios? Dios necesita saber si vas a seguir creyendo en Él, si vas a seguir confiando en Él. Quizás, Dios, tengo más derrotas que victorias. ¿Seguís creyendo en mí? Bueno, empecé a establecer, y con esto quiero ir cerrando, el reino de los cielos en tu vida, en tu casa. Establecelo. ¿Cómo establezco el reino de los cielos? Orando, declarando la palabra de Dios. Y empezá a invertir en tu ministerio y en tu propósito. Invertir tiempo, invertir horas. No dejen de orar. No dejen de pasar tiempo con el Padre. Aparten tiempo para Dios. Porque si no tenemos tiempo con el Padre,
simplemente nos enfriamos. Y si estás frío, hoy quiero decirte, Dios te da una oportunidad más para que vuelvas a caminar como Él quiere, no para como vos querés. No te preocupes por nada, las añadiduras las pone Dios. De lo demás, hermanos, seamos sus discípulos y no simplemente creyentes. Amén, amén. Papá, te invito a que se pongan de pie. Te pido que tu gloria se derrame en esta casa, Dios. Te pido que tu gracia y tu favor sea derramado a favor nuestro, Dios. Espíritu Santo de Dios, ven a esta casa, ven a este lugar. Y si Dios, quizás nuestra vida por la rutina, por lo de diario andar, se convirtió simplemente en un creyente, hoy quiero pedirte que se me revele Cristo y que tú seas quien gobierne mi vida y quien gobierne mi fe. Gobierna mi fe, papá, para que yo pueda caminar en lo que tú quieres, Dios. Para que pueda pasar los procesos, los tiempos, papá, aferrado a ti, que un desierto no frene mi propósito ni mi vida, Dios, sino que pueda salir victorioso, entendiendo, Dios, de que tú estás preparándome para aquella gran gloria que tú prometiste, para esa herencia, Dios. Espíritu Santo de Dios, que estas palabras puedan ser semillas, Dios, que den fruto en el nombre de Jesús. Que haya una tierra fértil, Dios, que esté esperando de ti, papá, en el nombre de Jesús. Enséñame y yo quiero ser tu discípulo, quiero cumplir tu propósito, Dios. Ahí donde estás, si Dios te ha hablado y te ha dicho alguna vez que te iba a usar, hoy puedas traer a memoria y decir, Dios, yo vuelvo a renovar mi promesa contigo, papá. Jesús, hoy vuelvo a renovarlo. Aquello que quizás de chiquito tú me has prometido, me has hablado. Aquello quizás de chiquito que yo dejé enfriar, lo dejé pasar simplemente por circunstancias de la vida, no por malo ni bueno, Dios. Hoy quiero que tú vuelvas a traerlo. Y yo quiero volver a hacer un pacto contigo, Dios. Que es de predicar tu nombre, de levantar tu nombre, de exaltar a Cristo en todo lugar, en todo momento, Dios. Que yo quiero ser tu discípulo, de decirle a Dios, tómalo como algo personal, como entre vos y papá, porque vos sos hijo de Dios. Y Dios te llama por tu nombre. Y decirle, Dios, yo quiero volver a ser tu discípulo. En lo que tú me quieras usar, yo quiero volver a estar, Dios. Quiero estar en la primera línea, ahí donde tú me quieres llamar. Acá estoy, heme aquí, papá. Volvé a hacer el pacto con Cristo. Volvé a ser usado en tu ministerio. Si Dios te dijo, a ver, Dios te dijo que ibas a hacer, ibas a ir a las misiones y es predicar allá al mundo, a las tierras donde Dios te plantó. Ibas a plantar iglesia, ibas a fundar, ibas a transformar la tierra. Tenés que hacerlo. Volver a renovar ese pacto. Si Dios te dijo que iba a usar tu casa para testimonio de Él, volvé a clamar por tu casa y decir, Dios, volvé a usarme. Dios no te desecha, Dios no desecha a nadie. Si crees que sos pecador, fíjate acá como le dijo a Simón Pedro, le dijo, te voy a hacer pescador de hombre. Pero soy pecador, no importa, Dios no mire eso, porque Dios vino a salvarte y a darte vida y a través de esa vida a predicar a muchos en el nombre de Jesús. Volver a renovar el pacto con Cristo. Dios, derrama tu gloria, papá, en este lugar. Derrama tu gloria, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias te doy, Dios. Porque tú una vez más nos amas y nos dices, te quiero usar. Te voy a usar y voy a derramar mi gloria. Y voy a revelarte las cosas que van a pasar y voy a revelarte por dónde ir y por dónde no ir. Dios, Espíritu Santo, Dios, derrama una sabiduría mayor en este tiempo, papá, en el nombre de Jesús. Un refresco de tu gloria, papá, en el nombre de Jesús. Un ungüento nace. Tienes dos opciones al llegar a tierra: seguir a Cristo o seguir con tu vida. Seguir a Cristo es la mejor opción que puedes hacer a partir de cuando llegues a tu casa, a tu trabajo. Seguir a Cristo.